Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Ahí va mi madre. Tristonas. Estamos tristonas, sí, la verdad es que nos sí. caía genial. A mí me caía genial. Hombre, Estás normal. tú que nos va a caer otro papa latinoamericano jesuita, medio progre, futbolero y como simpático. Es que esto no va a volver a pasar en los próximos 250 años, o sea, olvídate, ¿no? ¿O qué? Y además un 30% de la población mundial es católica, que eso es muchísimo. Es que ya estoy como leyendo muchos datos. Pero él ha dejado asignado a 2/3 de lo que va a ser el próximo cónclave papal. ¿Lo ha dejado todo atado, bien atado, dirías? No lo sé, no sé si tanto, porque hay un tercio de simpáticos fascistas. Claro, ¿quién en la iglesia al final Creo que toca no un fascista. Creo que toca un fascista anticondones. toca fascio. A ver, ha emprendido un buen camino, lo escuchaba yo el otro día en Francino. Atención, sí, Francino, a veces te escuchamos. Bueno, pues que estaba conversando como con Évole y decía que ha arrancado sendas que son transitables y que son, Sí. bueno, son posibilidades y que se está viendo que además la iglesia necesita un poco de esa regeneración. Yo escucho mucho también y me gusta mucho leer a padre Damián María, Sí. que es un, bueno, pues que es un Cura tiktoker. es un sacerdote Sí. jovencito, que además he tenido yo también el honor de invitarle, que ahora mismo está con Sonsoles Onega, y bueno, y es una persona que es de verdad muy interesante y que tiene unas muy, muy buenas reflexiones acerca del Papa. Bueno, total, Mercedes Milá dijo que al Papa lo ha matado Vance, que eso me pareció, yo lo compartí automáticamente y dije... Lo ha matado Efectivamente, J.D. Vance de aburrimiento. de y aburrimiento. La ignorancia. maté porque la amaba, la maté porque era mía y eso te podemos decir. Mira, por sus enemigos les conoceréis, que es una cosa de la Biblia. Yo es que vivo en una inmersión en el catolicismo porque, como todo el mundo sabe, mi novia estudia monjas. Entonces Ya, yo es voy que me encanta. transitando, acabo de llegar de Lima, hago solamente turismo de iglesias y monasterios, me codeo con jesuitas de todas partes, con frailes, con monjas. Entonces lo tengo completamente naturalizado. Bueno, por sus enemigos los conoceréis y Jiménez Los Santos decía del Papa que pertenece a esa generación criminal de la extrema izquierda, montonera, peronista. Entonces, creo que es muy buena señal que te insulte barrocamente Jiménez Los Santos. Lo hace muy bien, la verdad, Jiménez Los Santos. Entonces, claro, a este tío que le odiaba toda la ultraderecha profundamente porque era medio ecologista, crítico con el capitalismo, abría medio la manga con los homosexuales. Bueno, también era un tuvo, tío tuvo obviamente. frases bastante fuertes en plan de todos los médicos que practicáis abortos sois unos Sois sicarios. unos sicarios. Ah, vale. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es papa, ¿sabes? Es que era papa. Sí, claro, que estaba Entonces, en claro, esto del cristianismo. Cuando el contexto es soy el representante de Dios en la tierra, o sea, ya no partimos de una base en la que tú puedas hacer críticas Claro. muy constructivas. Claro. O sea, hay que decir que da para lo que da. No eres Javier Ruiz, exacto. Efectivamente, o sea, da para lo que da. El asunto de la Iglesia Católica da para lo que da. Entonces yo soy malmenorista y hay mucha gente que, está metida en esto. A mí me ha apenado, Nerea. A mí también. A mí me ha apenado, me parecía sí. que tenía un buen flow. Podéis visitar, por cierto, esas conversaciones que tuvo con jóvenes en el documental que produjo El Barrio ahí en Disney Plus, que también yo creo que era bastante interesante, que le preguntaban en plan por tema de feminismo, por tema de, pues eso, homosexualidad, o sea, como cosas cotidianas, preocupaciones que tenían los chavales. Solamente por decir genocidio refiriéndose a Gaza, a mí ya me... Hombre, a mí ya me claro, parece... tía. Hay que dar por hecho, pero tampoco hay que convertirle ahora mismo en un icon de la izquierda. Es que, tía, vivimos de verdad en un momento muy raro. Ya dejamos Twitter atrás como para no transitar los grises. O sea, ni era un icono de la izquierda, ni era una malísima persona. Era un poco, vamos a decir, personaje humanista. Con personaje con sus luces y sus sombras dentro de su contexto, que no perdamos de vista que es representante de Dios en la tierra. El catolicismo existe, tiene a mucha gente convencida. Yo soy malmenorista. Millones y millones de personas están en esta mierda. Entonces, me conformo con cualquier mínima migaja de derechos humanos que contemple la persona que está ahí con el altavoz en la plaza de San Pedro. La verdad. Y me prefiero un futbolero argentino jesuita
que a un Ratzinger. Y dicho lo cual, querida, pues han pasado muchas cosas en esta Semana Santa y queríamos hacer un pequeño especial temático precisamente para hablar de ello. Entonces no nos vamos a entretener mucho más con las noticias. En una línea te diré que Pedro Sánchez va a comprar armas a Israel, vaya rata de cloaca. Y que ha subido el gasto armamentístico y que se ha confirmado como absoluta pick me girl de la OTAN, Pedro Sánchez. Ya profundizaremos en esto porque el tema de hoy es bastante largo. Y hablando del Papa, dos cositas que no me gustaría dejarme, que es que chapó el sodalicio, que era una vertiente aún más radical que lo... O sea, ¿te imaginas ser la vertiente radical del Opus Dei? Es como, ¿cómo se hace eso, amor? O sea, es que es cáncer de lepra. La chapó en Perú y también le metió bastante caña al Opus Dei a sus cuentas. Bueno, majo era. Que hay muchísimas cosas que comentar, pero hay una más importante que todas las demás. El tema del día. Nerea, ¿estás sorda o qué? Sí, lo estoy oyendo completamente. Vale. ¿Qué pasa? Nerea, que me estabas diciendo cosas. Te estaba diciendo, estás muy guapa a pesar de estar recién levantada hace 5 segundos. Bueno, pero es que claro, la gente desconoce a lo mejor el orden del programa. Claro, no. Bueno, esto según me acabo de despertar y ahora ya cuando todo empiece a efectivamente a coger vuelo, a coger un poquito de vuelo, pues ya reestructuramos. Estamos aburridas de hablar de este tema. O sea, estamos no podemos más y este además tema. Es que hemos vuelto a reempezar porque Reino Unido se añade a la ola internacional de transfobia institucional porque el Tribunal Supremo de Reino Unido establece, gracias a 5 jueces y a una movilización increíble de feministas transexcluyentes financiadas por J.K. Rowling, que la definición legal de mujer se circunscribe solo a aquellas que hayan nacido con vagina. Y excluye a las mujeres que poseen certificados de reconocimiento de género, a las mujeres trans. Yo creo, tía, que en la etapa anterior a la ley trans, que hubo este debate, tuve, fíjate, personalmente bastante manga ancha con este tema, con el discurso discriminatorio hacia las mujeres trans por parte del feminismo, porque lo justificaba con miedos, ¿no? En plan, bueno, tienen miedos, no quieren que temen fraudes de ley, que se les pise su terreno, que el discurso feminista se empaña. Se acabó. O sea, se acabó la manga ancha. Se acabó la manga ancha porque después de la ley trans no ha pasado nada de todo esto que temíais, no ha habido cambios de sexo registral masivos, no ha habido invasiones en baños de mujeres, no ha habido fraudes de ley desde que se aprobó la ley trans. Todo eso eran fantasmas. O sea, las que ahora, a día de hoy, después de esto, después de la comprobación fáctica de que la inclusión de las mujeres trans dentro del feminismo y sus derechos, el reconocimiento de sus derechos básicos y de su identidad no es una amenaza para el feminismo, si seguís pensando que sí lo es, seguís pensando, por ejemplo, que el asesinato en Colombia de Salamine Rey no es un asunto que concierne al feminismo, porque no es un asesinato misógino, ¿no? Porque es un hombre, según vosotras. Porque yo ya no me creo ningún gris. O sea, lo que pienso es que las personas transfobas piensan que las mujeres trans directamente no son mujeres. ¿Sabéis quién lee a las mujeres trans como mujeres? Los asesinos misóginos. Eso lo tenemos clarísimo y por lo tanto tienen que estar protegidas por las leyes exactamente igual que bueno, el resto y además es que, claro, acabas de decir las leyes, ¿no? Que esto me parece tan interesante como precisamente todo lo que instiga este movimiento, que es precisamente excluir al colectivo de la participación política del país. O sea, ni más ni menos. ¿Qué ocurre cuando tú legislas sin involucrar a las personas afectadas? Pues a lo mejor te suena de cuestiones como la ley de la vivienda o el estatuto de los trabajadores o la ley de extranjería. O sea, cuando tú excluyes a los sujetos objeto de una ley objetiva, pues obviamente el rango de injusticia, o sea, la desigualdad, la brecha, todavía se va a agudizar más. Entonces, bueno, ya yo personalmente también a mí me cansa hablar de que las normas de la sociedad se han de construir a través del diálogo, de la participación ciudadana, porque lo creo de verdad. Pero claro, este tipo de discurso no deja de ser una estrategia represiva de control social absoluto, desde un privilegio, muy misógino
Y creo que, además, como buena demócrata, o sea, yo sí que creo que la ley tiene que estar al servicio de su ciudadanía. Entonces, bueno, no sé, es que no sé, o sea, quiero decirte, al final, simplemente creo que con que hagas el ejercicio de las cosas que afectan en el día a día de cualquier persona trans, especialmente de las mujeres, desde cómo te nombran en un espacio público hasta que te patologicen en una consulta médica, hasta la problemática de búsqueda de trabajo o vivienda, porque claro, la exclusión que hay en relación al mercado laboral es amplísima. Un 42% de las personas trans ha experimentado discriminación en el ámbito laboral. Cerca del 77% de las mujeres han sufrido discriminación a la hora de búsqueda de trabajo. En caso de que lleguen a una entrevista, tendrán menos oportunidades incluso de obtener ese puesto que otras personas. Pues bueno, a mí, sinceramente, Nerea... Esto nos pasa mucho, no nos pasa todo el nada, rato, sí. es que es mi amiga de Schrödinger. Yo solo tengo una amiga y para mí van cambiando de caretas, Claro, o sea, ya que está. se sepa. Y solo trabajo con una persona y todo el rato va cambiando. Y además de- tenemos las sílabas muy parecidas, no pasa Correcto. nada. No, bueno, o sea, a mí me parece un exterminio de la dignidad humana. Entonces hay muchísimas personas que escriben muy fervientemente en Twitter, que escriben artículos y que dicen cosas que me parecen, bueno, pues eso, en contra de los derechos humanos, deshumanizantes, me parece como de una desconexión absoluta, me parece que además... Y además que no sirve para nada. Bueno, o sea, ¿para qué te sirve expulsar a las mujeres trans de la categoría de mujer cuando son víctimas de actos misóginos y de violencia bueno, machista? Y que me parece, perdona, de persona muy poco... interesada en ciertas cosas, porque yo, por ejemplo, sí que o sea, tengo pues eso, un familiar de mi chico que bueno, pues que, o sea, su familia, bueno, pues tiene una hija trans y es gente como que está muy desconectada del tema, pero se han interesado de forma activa. Hay asociaciones, por ejemplo, la asociación Euforia de Familia Trans Aliadas, que ya desde su página web tienen una explicación de, oye, chicas, el feminismo ha avanzado, tenemos nuevos frentes, o sea, cosas como un punto de partida muy básico, más allá de lo político o de las cosas así como un poco más densas de entender y a las que no le puedes dedicar a lo mejor tanto tiempo. O sea, es que hay una cuestión simplemente de humanidad. Las personas que yo he conocido que son más cazurras que cazurrenque no quieren ni que sus hijas, ni que sus sobrinas, ni que las hijas de sus vecinas sufran. O sea, partiendo de esa base, ¿no? Entonces hay que legislar en consecuencia. Y por lo tanto, todas las barbaridades que estamos hartas de leer, para nosotras es, bueno, pues eso, es un asco, lo condenamos profundamente y que os den por el culo. Y que os den por el O sea, culo es a que- estas escocesas, es que- estas inglesas, celebrando. Bueno, y a J.K. Rowling, ya entraremos con la invitada en la imagen de J.K. Rowling fumándose el puri con la copa, que es, o sea, ya es la catarsis del girl boss, feminismo capitalista, repugnante, excluyente, blanco de millonarias asquerosas. Y si estáis en esas... Coño, si no os vale que estáis alineadas, y hablo en femenino, porque es que a los pavos, o sea, no hay terfos porque ni les interesa el tema, ni les va ni les viene. Si estáis alineadas con eso, os da lo mismo estar alineadas con la ultraderecha transnacional, estar alineadas con Trump, y además la justificación, ¿cuál es? Que las competiciones de karate sean más justas. Es la justificación, es esa, la justificación, para quitarle el derecho a la existencia de la identidad a una pequeña parte de la población que no se amenaza en absoluto, y que además sufre muchísima violencia. Bueno, Y además es un desastre, es que está mal hecho. O sea, esta ley en Reino Unido, o sea, tú por protección de datos en Reino Unido no le puedes pedir a una persona que acredite su sexo, ¿vale? O sea, si de repente yo digo, esta tía es un tío y está en el baño de hombres, vale, pues yo no te puedo, pedir el carnet de identidad, entonces tienes que tener cispassing. Algunas exnovias mías no tenían cispassing. Bueno, no parecían. No, o sea, que lo van a hacer absolutamente claro. por apariencia, o sea, todavía condenando más el binarismo, dejando fuera, por cierto, pues a las personas intersexuales y a bueno, pues a otras categorías de identidad o de expresión de género, y que bueno, que es que no quiero decir cosas tan básicas como que cada uno viva su vida como quiera, pero es que no estamos en esas, que es mucho más complicado, o sea, que la vida va a ser muchísimo más complicada. Total. Si empezamos a fiscalizar cuán mujer o cuán hombre pareces. Sois una circa, y aquí hay muchas mujeres españolas influyentes que se dedican precisamente a bombardear y a dinamitar. Y en fin, Pilarín. Y voy a tener la elegancia de no mencionar a todas esas influencers de poca monta
y tal, que os dedicáis a sembrar y a generar odio. Y que contestáis, os debería dar vergüenza a los stories con DMs y exacto, que se os va a caer. O sea, el otro día había un Cuando estemos comiendo ardillas todas por lo del cambio climático, ahí ya diréis, ¡ay, los humanitos! Que te den por culo también. El otro día vi una publicación de Instagram que me pareció súper lamentable, como de un grupo de punkis, unas fotos de un grupo de punkis que ni siquiera creo que fueran mujeres trans. No sé si eran mujeres trans, no sé si eran travestis, no sé si eran drags, no se sabe. O sea, sencillamente era una imagen de gente queer, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Su identificación habría que preguntársela. Y tenía una de ellas escrito muerte a las TERFas. Bueno, esa es la gran justificación para violentar institucionalmente. ¿Veis? Nos quieren matar. Exactamente. Anda, cállese, por favor. Bueno, o sea, qué ridículo más grande. Bueno, en fin. Como no queremos seguir ocupando espacios, porque ya es fuerte, que claro, que tienen que ocupar las voces que de verdad nos interesan y que nos ilustran, pues hemos traído una gran amiga. A ver, por fin, la mi niña, desde por hace fin. 5 años, cuando era sencillamente un cigoto, ¿vale? Ya ha crecido esta persona, le ha dado tiempo a hacer política, y a salirse de la política. Zengot, también te tengo que decir. Ella es Elizabeth Duval, escritora, filósofa, filóloga, activista por los derechos de las personas trans, es secretaria de comunicación de Sumar. Era secretaria de comunicación. Por eso he dicho, es secretaria. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que no he pronunciado, perdón, o sea, lo he hecho un poco como mi abuela cuando decía gimnasio y todas estas cosas. Por supuesto, me imagino que te leíste hace, en tiempos pretéritos, ese ensayo después de lo trans que pues explica un montón de cosas que te interesaría acerca de la identidad, el género, estos debates contemporáneos que hay en torno a lo trans, y luego después Melancolía, que son Tears in My Eyes. Y por supuesto, la novela Madrid será la tumba, porque es que ella todo el rato ella está todo el rato escribiendo, publica salió un de la libro. Sorbona, Sí. se trajo sus potos y venga, y al triqui. ¿Cómo estás, Eli? Los potos no me los traje. ¿No te los trajiste? No hice esquejes. Y no sé si han pasado pocos años, un poco cigoto, un poco bebé. Ya Sigo no, claro. siendo todavía. Estoy reivindicándome. Pero estoy muy bien, Eren, estoy muy bien. Lo que pasa es que vas muy deprisa, o sea... Sí, estoy intentando decrecer y ralentizar. Bueno, decrecer no, porque... Claro, ralentizar. Estoy intentando ir un poco más lento. Bueno, en pues cuestión me de parece libros muy me parece interesante. bien, porque estaría bien que no estuvieras siempre en la mesa de novedades, porque Mira, llevo 2 años sin estar. El próximo toca, creo. A Vale, escribir. ok. Bueno, pues esta hija, pues si lo siente así ella, she's a writer, Claro. a writer. Oye, bueno, estábamos aquí haciendo una pequeña arenga, porque claro, nos indigna mucho todo esto y claro, también intentar trasladar las cosas de una forma que no sea agresiva, para que sea como didáctica y un poco cariñosa hacia la gente que no tiene ni idea, que en muchas ocasiones, pues yo creo que... Hostia, a estas alturas de la película ya está bien, ¿eh? Ya está hay bien, algo, ya hay estaría algo bien. que a lo mejor, efectivamente, yo no bien. entiendo, pero hay que como reexplicar. No queremos que nos hagas ninguna reexplicación, pero bueno, ¿cómo estás valorando ahora mismo todo este movimiento? O sea, ¿crees que es una cosa como que viene de la mano de otras muchas? ¿Es algo que de vez en cuando les interesa como instrumento, como herramienta? Pero no sé qué valoración haces tú de esta sentencia del tribunal de UK. Claro, pues fíjate que en su momento, cuando escribí después de lo trans, yo creo que sí que ha habido un poco un cambio de situación. Después de lo trans, he escrito en un momento en el que todavía en España, por ejemplo, no había llegado la ley trans, o sea, justo coincidió la publicación con parte del debate de tramitación de la ley, cuando le estaba siendo sacada adelante, con toda la polémica, quizá el momento más cruento de la polémica, ¿no? En España también hemos tenido nuestras propias influencers tóxicas, el J.K. Rowling, hemos tenido una famosa Lucía Echevarría, también dedicándose a lanzar sus propias arengas. Fue en ese momento, y yo creo que la gran diferencia, y yo ahí situaría no solamente Reino Unido y esta sentencia, que ahora hablaremos porque además yo creo que tiene un impacto por ahora y sin embargo de decisión relativamente limitado, sino también en Estados Unidos, que la gente trans podía imaginarse que hubiera esta forma de ataques en redes, esta forma de insultos, esta forma de criminalización social, esta forma de violencia, pero una cosa que era difícilmente imaginable, como se ve ahora, también en Estados Unidos, por ejemplo, es ya directamente una especie de persecución, ¿no? O sea, para mí lo más preocupante del desarrollo, en concreto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay no solamente en gente trans, sino pienso particularmente en personas migrantes, una especie de tendencia ya al rapto, una tendencia ya a la persecución y a mandar a gente inocente, por ejemplo, a una prisión en El Salvador, es este momento en el que ya no se trata de una violencia simbólica en redes o una violencia que tiene que ver con una cuestión
nominal, una cuestión de sustantivo, qué palabras utilizas. No se trata de simplemente que te griten o incluso que te peguen por la calle, sino que tengas un Estado que está deportando, por ejemplo, a gente migrante. Y en un momento en el cual ese Estado también en Estados Unidos se está negando o está modificando, por ejemplo, las peticiones de visa de mujeres trans o personas trans que mandan hacia allí, o incluso la documentación de propia gente trans allí, es el caso de Hunter Schafer, la actriz de Euphoria, que sí, que lo ha visibilizado ella, pero bueno, habrá más. Que vio como en sus casos. Documentos oficiales de identidad, de repente, por decisión de los Estados Unidos, o sea, por decisión de quien los distribuye, pasó a poner varón en lugar de mujer. Esto abre la puerta también a una especie de persecución de la parte del Estado que yo en su momento sí que no me podía imaginar que sucediera, ¿no? Sobre todo porque... Y esta aceleración claro, una cosa es hacer un retroceso. Otra cosa distinta es que ese retroceso llegue al punto directamente donde se convierte en una persecución. Y en Estados Unidos estamos ahí. En Reino Unido, por ejemplo, para mí no es tan grave la sentencia en sí, porque la sentencia, además, si miras los detalles, tiene que ver sobre todo con una legislación escocesa, con si se aplica o no a mujeres trans las medidas de protección del Equality Act de 2010 en relación a esa legislación, pero no modifica el acceso a tratamientos, no modifica los cambios de documentos, no modifica tal. Lo preocupante ha sido la reacción posterior de la parte del gobierno de Reino Unido. Y que tengas un gobierno allí laborista, presuntamente progresista, del cual el primer ministro británico de repente dice esto que dice el Tribunal Supremo de Reino Unido, que no es una institución ancestral o milenaria. El Tribunal Supremo de Reino Unido existe desde 2009, porque se lo inventan de repente como máximo órgano para arbitrar lo que son las leyes. Es una claridad que es bienvenida y que agradecemos. Y a partir de ahí, la ministra de Igualdad de Reino Unido dice: no, las personas trans tendrán que utilizar el baño según el sexo asignado al nacer. Lo preocupante es, ¿qué va a hacer el gobierno de Reino Unido para eso? ¿Va a colocar a personas en las puertas de los baños? Claro, aseguratas para ver la documentación, ni siquiera documentación de identidad. Sino porque que no se puede, porque no se viola puede. la ley de protección de datos. Afirmativamente. Entonces, o sea, el marcaje, el triaje en la puerta del baño es según cuán mujer pareces. Claro, y a mí eso me parece como una cosa distópica, que sí que es algo que yo no podía prever que iba a pasar, y que me parece muy... O sea, delirante. Es mucho más delirante. Claro. Ellas, o sea, siempre que la gente que está en contra de la llamada ideología queer, considera que nosotras estamos viviendo en un delirio de la disolución del género, siempre es mucho más delirante su propuesta. Es como si es que queréis generizarlo todo, ¿no? Yo lo que iba a preguntar precisamente es que si esto lo que querían, o sea, lo que quieren es empujar a que socialmente exista, pues eso, esta especie de policía ciudadana, ¿no? Porque al final, si coge el gobierno y te envía un pasaporte a tu casa que pone varón, pero a ti te da igual, y sobre todo, y lo más importante es que el pulso en la calle no lo han ganado, pues es una cosa como que cae un poco en el olvido. Nunca es simbólica. Porque no es simbólico, pero a lo que me refiero es, claro, detrás de ese tipo de propuestas tendrás que instigar a que la población también odie contigo, ver, ¿no? Cuando te echan del baño, Eli hablaba del Equality Act, que es la ley, o sea, esto se aplica solamente a la definición de mujer de esta ley de igualdad, ¿vale? Entonces lo que va a pasar es que si a esta mujer trans la echan de un baño, esta mujer trans no puede alegar, en el caso de que decidiera denunciar, discriminación. Se la expulsa de que el hecho de ser trans es una razón de discriminación. Entonces se la desprotege. No, y luego también, o sea, eso de otra cosa que esto como sí que lo he analizado un poquito dentro de Después de lo Trans, en otros ensayos, que es, finalmente, en lo que tiene que ver con cosas de la vida cotidiana, con los quehaceres de cuando tú vas a un sitio o existes en general, lo que ponga en un documento nacional de identidad no es tan inmensamente relevante. Es decir, eso se rige, antes me hacía gracia, Inés, cuando estabas hablando de toda la importancia de las leyes como jurista, por una cuestión que es consuetudinaria. Por una cuestión que tiene que ver con las costumbres y que tiene que ver también con la percepción. Es decir, como decía también Nerea, hay mujeres butch con vulva que sufren discriminación al ir a un cuarto de baño. Total. Precisamente porque su apariencia no es conforme con los estándares que están ahí. Y a no ser que tú hagas esa especie de regulación de documentación,
tú no puedes regular quién entra o quién sale de un baño. Esto primero aceptando la validez de la cuestión que tiene que ver con los cuartos de baño, porque luego en una gran cantidad de baños de uso corriente de cualquier bar, el régimen de uso de los baños tiene más que ver con la disponibilidad de los baños, y el mayor problema a la hora de entrar, y el mayor problema a la hora de entrar en un baño tiene más que ver con la higiene y la limpieza de ese baño. Dilo. No, o sea, Joder, madre mía. No te, claro, o sea, que se entienda todo es así, esto, claro. Y no con lo que pone en un documento. Tú no Claro, puedes es que forzar es a una especie de percepción más allá de lo que pone en un documento, ¿no? Tú estás catalogando y viendo a las personas según lo que tú ves y lo que tú percibes de ellas día a día, en tu cotidianidad, cuando te las encuentras, no según la rectificación registral. O sea, a Hunter Schafer tú le modificas el documento de identidad y ponga lo que ponga en este documento, da igual. El taxista no va a coger y le va a gritar al entrar en el taxi maromo. Claro, me refiero, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ContraPoints y todo esto, claro, Amelia Valcárcel en su casa, torturada y revuelta, cuando al final entramos en los baños según estén de limpios. Esto lo decía ContraPoints, claro, que nos encanta sobre la... Bueno, ContraPoints no nombraba a Amelia Valcárcel porque no sabe quién es. Afortunadamente, bueno, pobrecita mía, solo le faltaba ContraPoints saber quién es Amelia Valcárcel, vamos, con toda la que tiene encima. Está cayendo bastante en desuso, hablando de consuetudinarias, Amelia Valcárcel ya sacó la rendija. Los nombres de vedettes están... Adiós. Hay varios. Bueno, ContraPoints es una... Es que me da... No es una filósofa, es una comunicadora, es una tía muy guay. En uno de sus vídeos decía, pero vamos a ver, ¿cómo creéis que nosotras estamos dentro de una complicidad patriarcal? ¿Tú te crees que si voy a una gasolinera con la pestaña, la falda, o sea, siendo una chica y el gasolinero me dice, oh, guapísima, que te daba por todos los lados, y yo le digo, no, caballero, yo nací se me asignó el sexo hombre al nacer, diría, disculpa, compañero. O sea, claro, es que no hay... No, en el momento en el que la sociedad te percibe como mujer, pues eres objeto de muchas cosas, ¿no? Sí. Del trato jerárquico patriarcal y bueno, y entras en una estructura que entras en ella por cómo te percibe. Y ahí también, fíjate, hay una cosa que como está pensando también como estos días, que tiene que ver con que en 2010 a lo mejor, dentro de lo que es lo trans, sobre todo en el momento de infancias trans, como gente trans haciendo el tránsito más joven, había una especie de creencia en la posibilidad o fantasía de la posibilidad de una plena integración e invisibilidad social, ¿no? Es decir, como que tú podías hacer el tránsito y desaparecer, homogeneizarte dentro de lo que es la sociedad del cispassing, ¿no? Estas chicas trans o mujeres trans con un cispassing perfecto, que hacen el tránsito muy jovencitas y luego como se puede desaparecer. Claro, la cuestión es que eso es una cosa que ahora, en este momento, esa existencia trans más conservadora, se está resquebrajando, y resquebrajando particularmente en estos casos, que no solamente está el de Hunter Schafer, sino también el de algunas mujeres trans, creo que políticas latinoamericanas, a las cuales cuando han pedido la visa para ir a Estados Unidos hace muy poco para un congreso, una cosa así, creo que había una de Colombia que precisamente le habían cambiado en esa visa también los datos. De repente hay una violencia, sobre todo hacia la gente que se ha visibilizado como trans, ¿no? Hacia la gente que públicamente es trans. Claro. Y eso también es una especie de instigación a desaparecer socialmente. Claro, ocultarlo, claro. Es decir, como de llegar a una especie de punto donde la gente trans puede existir en su casa. Siempre, claro. Exacto. Claro. Siempre que lo sea en su intimidad. Claro. Y que alguien no la delate. Y eso es una cosa también terrorífica. Sí, pero es que un poco en Estados Unidos, en Reino Unido, sucede. Y, o sea, en España hemos tenido también, yo creo, como la suerte de que esta especie de discursos, pues dentro de lo que cabe, pues han quedado en lo minoritario relativamente en comparación con otros, ¿no? Pero lo de Estados Unidos, muy a la derecha, y Reino Unido, que ahora mismo tiene un gobierno de izquierda supuestamente, que está imitando el mismo camino, pues dibuja una senda también que yo hay algo que tengo que aplaudir de España, españoles, un pequeño aplauso, y es que es verdad que en España somos como el segundo país más LGTB del mundo.
o algo así, declarado, Mayor, en el que más LGTB. más LGTB del mundo. O sea, quiero decirte, Mira, no, aquí estás en minoría. Claro. Aquí estoy en minoría. Siempre, Ay, Dios siempre mío. entre bolleras. No, a pero, un sándwich. pero mira, fíjate, tengo que decir que es o sea, quiero decirte que eso también, o sea, es significativo de algo, ¿no? Que cuando hacen estas llamadas del CIS en plan de ¿a quién vas a votar? ¿Qué te preocupa? Pues una de estas es Grado de aceptación, sí. ¿eres maricoch o qué? Y entonces, pues parece ser que claro que, o sea, un 14% de la población española se declara pues del colectivo LGTBIQ+. Lo cual, y si somos el segundo país después de Brasil que está en esta tesitura... Todos buenos países, ¿eh? Claro, solo buenos países, es porque nos permite, en cierto sentido, ¿no? Bueno, pues expresar o identificarnos sido o hablar... pioneras, hemos sido pioneras, pero tenemos una sociedad que abraza este tipo de cosas. Por eso que la Lucía Echevarría, la L. Y un largo etcétera, diciendo sandeces, pues al final es como, vale, ok, pues bueno, suerte con vuestra cámara de bueno, eco, o que ¿no? irregular, Pero porque claro, ¿cómo recibe la gente trans lo que está pasando a 2 horas de avión, ¿sabes? Hombre, claro, y a 2 horas de avión también está Italia. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarte un jersey a rayas. Ojo, y es claro. terrorífico. Ojo, y yo creo como... Porque, por ejemplo, ¿no? En esto que habláis también antes sobre lo que tiene que ver con los miedos o con la pedagogía o la explicación, yo he sido... Bueno, ahora que se ha muerto el Papa Francisco, en paz descanse. En paz descanse, por favor. Que pero he sido casi la más cristiana y caritativa de todas, ¿no? ¿En O sea, serio? yo he puesto la otra mejilla de una manera extraordinaria. Has tenido 12 mejillas tú a la vez. Has tenido O sea, 7.000 el monstruo de las mejillas, es verdad. Sí, he sido una vitrina con las mejillas. Pero porque, o sea, yo creo genuinamente que más allá de la gente que sí dedica como todo ese empeño a esparcir el odio o al ataque, ha habido mucha gente que estaba en una cuerda mucho más floja y a la cual a lo mejor sí que había que mostrarle un poco de empatía en relación con sus miedos para intentar explicarle, para que se abra a esa perspectiva, ¿no? Incluso yo creo que mucha esa gente que odia o que odia de forma tan beligerante, en ese odio también tiene una raíz. O sea, a lo mejor en esto soy como muy, muy caritativa, ¿no? Pero sí, no, como muy empática, pero algo. No quiero llamarme muy empática porque parece como... No sé, elevarme lo digo yo mucho. Para que no lo digas. Persona vitamina. Claro, muy persona vitamina. Pero yo creo que también muchas veces ese odio también está motivado por los propios miedos, ¿no? Y por... ¿Cuáles son los mayores miedos que te has encontrado tú de gente que te haya trasladado algo? Y cuando has abierto estas conversaciones, ¿qué es lo que más te decía, Nelly? Pero esto es pre-ley trans, claro, porque después de la ley trans todos esos miedos son fantasmas, se han diluido. Claro, yo, como sincero, tampoco... O sea, cuando tú, por ejemplo, has hablado de la patologización que tú has sufrido en la Comunidad de Madrid, en tu caso, pues la gente no ha cogido y ha hecho como, le da un pequeño respingo, le daba igual. Sí, no, sí, claro. En plan de, no, hombre, es que es lo que eres una puta loca, o sea... Claro, no, esto viene, o sea, hace como muchísimo tiempo, hace 11 años, yo creo, 11 años ya. Yo salí en una entrevista en su día en el intermedio, en la que contaba, claro, yo fui de las primeras menores en la Comunidad de Madrid a acceder al tratamiento de bloqueadores hormonales, que ha sido también como ese tratamiento que ha sido súper demonizado, en plan, no, es que ese tratamiento a los menores las va a arruinar la vida y va a hacer que nunca se desarrollen y va a hacer que nunca sean felices y luego instaura tasas de depresión y desconformidad, no sé qué, nada. Bueno, pues yo fui de las primeras en acceder a ese tratamiento. Estás genial. Estoy bien. Estás genial. Sí. Estoy contenta. Estás ubicadísima, estás tranquila. Estás tengo un cutis. Tienes autoestima, es un poco envidiable. Tienes amigas, tienes... Total, salí ahí y una cosa que contaba era que cuando yo había ido a lo que por aquel entonces era todavía la unidad de trastorno de identidad de género. Es fuerte esto. Claro, se llama trastorno, ¿eh? No he estado siempre como en este terreno glorioso de lo trans. Es trans. No le hemos trastornada, claro. Es trastornada. Trastornada. Pues en ese momento, la gestora de pacientes, lo que me había dicho, como ahí sentadita, era: pero tú estás muy segura de esta decisión, porque si dentro de unos años te arrepientes, lo único que te queda va a ser tirarte por un puente, como este que está aquí al lado. Ese fue muy fuerte. Claro, tío. no, fue muy fuerte. Y sí que daba respingo a la gente, pero porque, claro, la gente tiene empatía cuando tú cuentas como estas historias y cuando cuentas como las historias y de cuando tienes gente trans en primera 13 persona. años. Claro, sí, o sea, es que claro, que te digan eso con 13 años como moda. La verdad es que yo era una menor muy, muy fuerte que me quedé como, ¿pero qué está diciendo esta señora?
Ya, pero, tía, pero claro... Tú estás echado otra pasta, pero claro... No, pero sí que se daba. momento. Y yo creo que se sigue dando esa empatía. O sea, tenemos la suerte de que se sigue dando. O sea, lo que pasa es que también la imagen que a veces se intenta pintar desde el otro lado es como esta imagen totalmente contraria de que no, las personas trans no son esa persona quizás vulnerable en una situación en la que tiene miedo de cómo lo vaya a recibir la sociedad, tiene miedo de cómo lo vaya a recibir sus padres, tiene miedo de muchísimas cosas en ese camino, sino que son agresores sexuales y son personas malvadas y hombres que se van a colar en tal espacio y que buscan hacer el mal, ¿no? Y claro, cuando tú pintas esa imagen como mucho más diabólica o mucho más demonizable, pues puedes construir un enemigo mucho más fácilmente. Que ojo, yo tampoco creo, yo reivindico el derecho de que tampoco se construye una imagen de las personas trans como angelitos, ¿no? O como seres celestiales o divinos. Como todos los colectivos tienen que tener el derecho a que dentro de los colectivos haya de malas todo, personas. claro. Y hay malas personas trans. Obvio. Igual que, claro, o sea, claro, pedorras, cualquier sociedad. racistas, sí, claro, todo. pero esto es construir como una especie de muñeco de paja de la demonización, como la mujer trans como un ente per se diabólico, que bueno, ahora a lo mejor hablaremos de J.K. Rowling, pero que J.K. Rowling, incluso en los propios libros de Harry Potter, ya hacía. O sea, leía como estos días en Twitter que, por ejemplo, no sé si os acordáis el personaje de Rita Skeeter, que es la reportera esta, Sí. que, pues, Rita Skeeter, en la película no incluyeron esto, pero en los libros tiene un montón de códigos en cómo está descrita, que, por ejemplo, tenía unas manos grandes y masculinas, tenía una mandíbula cuadrada no sé qué, es en secreto una animago, es decir, que se puede transformar en un animal, pero no lo dice a nadie, y se transforma en un pequeño escarabajo para ir a los versiones de chicas. Rita Skeeter estaba codificada como una mujer trans. Y J.K. Rowling construye a su villano como una mujer trans. Como una pequeña cucaracha que se mete en el baño de las chicas para espiar. Esto es. No me acordaba. Claro, y es muy bestia, es decir, como esta especie de construcción diabólica, ¿no? Donde el motivo, ¿no? El interés de alguien para recurrir a los derechos de ser una persona trans no es su identidad ni cómo quiera vivir su vida, sino esta especie de voluntad maligna de colarse en los cuartos de baño o colarse en un vestuario o ganar una medalla de deporte femenino, que a mí también es una cosa que me parece, vamos, muy desorbitada de repente. Sobre todo también porque soy una persona siempre muy, claro, o sea, relativamente nula para el deporte y con ningún interés en el deporte. Entonces, de repente, tener que estar hablando todo el día del deporte, a mí es una cosa que me ha dejado un poco... Bueno, claro, y las personas que se están preocupando, que también es como que no han hecho una sentadilla en 30 años. Bueno, aparte querría yo añadir un tema, y es que desde el punto de vista biologicista que se está como intentando promover todo el rato, el binarismo es una cosa como que científicamente tampoco se sostiene en exceso, por lo que yo he estado leyendo, y también ha habido pues algunos divulgadores, como por ejemplo Tigrillo, que ha dicho pues eso, que hay como más cromosomas allá de él, o más identificaciones que el XXXY. Y hay otros marcadores. Entonces, hay gente que se encuentra en un gris. Y mira lo que le pasó, precisamente hablando de deporte, a la deportista, a la boxeadora, que también que le decían que no. O sea, tú imagínate esa señora diciendo, pero por amor, o sea, podéis sencillamente parar. Y escuchaban Arsénico Caviar, que claro, que a ver si se metían igual con Michael Phelps cuando era una persona que tenía mayor capacidad respiratoria, no sé qué, pues es que a lo mejor esa persona es un transbacalao, como decían en Arsénico Caviar. Bueno, pues es que claro, que voy a comentárselo a Lucía Echevarría, pensaba en Perú en las cholitas escaladoras. ¿Sabéis qué son las cholitas escaladoras? No. Las cholitas escaladoras son un grupo de mujeres bolivianas aymaras que se dedican a escalar 6.000 y 8.000 por el mundo, porque tienen una caja torácica como la cabina, como la pecera esta. Claro, las cholitas escaladoras tienen unas características genéticas y por el lugar donde se han criado, y se llaman a sí mismas cholitas escaladoras porque van con su traje regional escalando como auténticas bestias, porque están físicamente muy preparadas y muy entrenadas. Son señoras aymaras nacidas en Bolivia a gran altura. Claro, esto es una ventaja genética. Vamos a fiscalizar
todas las ventajas genéticas en cuanto al deporte y sobre todo, ¿merece la pena este nivel de maltrato a un porcentaje pequeñísimo de la población ya muy maltratado por estar tranquila en tus vestuarios de aquagym y porque las competiciones de deporte femenino sean muchísimo más justas? Pues entonces quítate todas las ventajas genéticas más allá de las que tienen que ver con el sexo, ¿no? Y yo creo sobre todo que hay una cosa aquí, que es que la forma en la que ha mutado recientemente el discurso en relación con el deporte, sobre todo el discurso de ese lado, ha sido como una tendencia de la reacción excluyente a eliminar la complejidad, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque la situación inmediatamente anterior a que algunos comités, algunos deportes radicalmente hayan prohibido la participación de mujeres trans o personas trans en esas competiciones deportivas, no era una especie de vale todo o se puede hacer cualquier cosa. O sea, evidentemente para los deportes se hacían evaluaciones tanto de niveles hormonales como niveles de desarrollo. Todo eso ya existía dentro de esos deportes, ¿no? No se trata en lo que tiene que ver con la biología, porque a pesar de todas esas variaciones cromosómicas, que hay un montón de variaciones cromosómicas, es cierto que hay una inmensa mayoría de gente que sí que tiene cromosomas XX o cromosomas XY, no se trata de negar eso, sino de asumir, claro, que muchas veces, que esto es lo que sí que dicen biólogos de biología, las diferencias dentro de un mismo sexo son más amplias, ese abanico, ¿no? Y pueden solaparse con diferencias con el otro sexo. Es decir, dentro de lo XY, dentro de lo XX, afirmativamente, hay una variabilidad de características genéticas, por ejemplo, ¿no? En mujeres negras que tienen alguna mutación, por ejemplo, y particularmente son dotadas para algún tipo de deporte, en este caso Exacto. Que tú decías ahora, Nerea, que las hacen mejores para algún tipo de actividad. Y eso no constituye algo por lo que levantemos el grito en el cielo. Lo que ha sucedido ha sido que al decir de repente que no participe ninguna mujer trans, lo que estás eliminando es la complejidad, porque tampoco va a ser lo mismo el nivel, por ejemplo, de desarrollo óseo, desarrollo de musculatura de una mujer trans que empiece un tratamiento a los 50, que una mujer trans que tome bloqueadores hormonales, que una mujer trans en cualquier otra situación vital. Y por eso tienes que hacer una cosa que es caso por caso, ¿no? Pero una cosa que se está intentando de alguna manera hacer es, en lugar de asumir esa complejidad de la existencia y que la existencia es complicada y que el sexo y que el género son fenómenos que son complicados, de repente simplificarlo todo de una forma radical. Y simplificarlo todo como con esta especie de ley universal de mujer trans no. Claro que lo que eso te está arrebatando y a lo que luego lleva es a que esa discriminación luego se vaya ampliando. Que es un argumento con el que también hay problemas, porque yo no creo que los derechos ni de una minoría, ni que no se discrimine a una minoría, tengan que venir porque, digamos, esta especie de poema de Niemöller de primero vinieron a por tal y luego vinieron a por tal y cuando vinieron a por mí ya no había nadie para impedirlo, ¿no? Para defenderme. Porque, claro, también hay una lógica perversa, que es esta lógica como de mi preocupación por sus derechos tiene que ver con que luego yo voy a ser la siguiente línea por esos derechos. Pero aquí sí hay algo de se abre la puerta a eso. Y la discriminación a mujeres trans abre la puerta a discriminación también en deporte a mujeres racializadas. Y la discriminación abre la puerta en una pendiente que son desfiladero de alguna manera. O sea, ahora en Reino Unido ya había como declaraciones de, evidentemente, no se van a conformar solamente con esa discriminación a mujeres trans. Va a proseguir y prosigue en un reforzamiento de lo que es la idea de ser mujer, de roles de género tradicionales, de toda una discriminación más grande. A mí me interesa volver al tema de Reino Unido para comentar de dónde viene esto. Esto es medio antiguo, ¿no? El Parlamento escocés aprueba en 2018 una ley para garantizar la igualdad de género en los consejos de administración del sector público. Todo esto empieza en Escocia. Entonces, se establecen cuotas de representación femeninas. Inicialmente esta normativa incluye a las mujeres trans y una organización llamada For Women Scotland impugna la ley para que no se incluya mujeres trans. Esta organización, que es la que ha llevado pues, a la reforma de la ley, decide llevar el asunto al órgano máximo de interpretación del derecho del Reino Unido, que es el Tribunal Supremo. Recauda una pasta. 70.000 le da JK. 70.000 le da JK. Y de aquellos barros estos lodos nunca sabemos cómo se resuelve este refrán. Y mi pregunta es, claro, todo esto viene de
de la representación. Claro, todo esto viene de la representación femenina en órganos públicos de administración. ¿Sabes? O sea, como en el poder. Todo esto viene de como de unas esferas de queremos estar en unas esferas altísimas, el pastel es limitado, no queremos que nadie... Dos ratas peleando por un churro. Dos ratas peleándose por un churro, dos ratas, cuidado, girl boss, dos ratas, feminismo porque yo lo valgo, porque yo lo valguismo. Y claro, su voluntad por que no les quiten nada del pastel, de su pastel, del montón de arriba de poder, escurre hacia abajo, dejando a mujeres mucho más desfavorecidas en una situación de mierda. Mi pregunta, Eli, es ya a un nivel analítico. ¿Por qué vosotras, como chivo expiatorio, en tantos lugares? O sea, ¿por qué funcionáis? Porque al final es una excusa, ¿no? Es una coartada. O sea, ¿por qué funciona el atacar a las mujeres trans cuando realmente ni sois tantas, ni pobrecitas? Es que hacéis lo que buenamente podéis. No sé. Está funcionando en Estados Unidos, está funcionando en la Comunidad de Madrid, que ha intentado bloquear algunos puntos de la ley trans estatal. Valencia también ha intentado bloquear algunos puntos de la ley trans estatal. Está funcionando en Reino Unido, está recibiendo dinero y financiación. Jolín, es que es mucho esfuerzo para tan poca gente que solo queréis vivir y tener un pasaporte que no sea confuso. Claro, mira, yo estaba justo pensando como hace un rato, ¿no? En esto de J.K. Rowling, su empeño, su obsesión, y pensaba una cosa que es, claro, la preocupación de J.K. Rowling con los cuartos de baño me parece particularmente extraña, porque yo nunca voy a coincidir con J.K. Rowling en un cuarto de baño, entre otras cosas, porque nunca voy a estar en su retiro White Lotus mansión a la cual ella vaya. Yo creo que de las pocas mujeres trans que podría estar en ese retiro White Lotus sería, por ejemplo, Caitlyn Jenner. A nivel de dinero. Y Caitlyn Jenner es una mujer trans de la cual Trump, antes del último giro transfobo, en la campaña de 2016 decía, no, si Caitlyn Jenner entrara en la torre Trump, que usara el cuarto de baño que quisiera. ¿No? También porque de repente en ese caso, como tanto la alineación política como el dinero, el capital, como el poder que ostentaba, la hacían de algún modo exenta de hombre, sufrir claro, como los escapas. Claro. No, este es árabe o este es moro. Claro. O sea, en función de la pasta que tengas, claro. Pero aquí sucede como una cosa también un poco perversa, que es la preocupación por compartir espacios cuando tú nunca vas a compartir espacios con la inmensa mayoría de mujeres trans. Que claro, ni vas a competir en karate. Claro. Además es verdad que es una cantidad de gente como pequeña dentro de todo, ¿no? A nivel de colectivo. Claro, y sobre el por qué sucede, yo creo por factores fundamentales, que no tienen ninguno de ellos que ver particularmente con lo trans, en realidad. O sea, tienen que ver todo con el género, con el pánico moral en relación con el género, tienen que ver con cómo los cambios en lo que tiene que ver con los roles de género son percibidos como una desestabilización de estructuras y valores familiares tradicionales, tienen que ver con los avances del feminismo, tienen que ver con una especie de pánico familiarista, ¿no? Que es esta idea, este miedo, yo creo que puede tener como raíces que tocan a mucha gente de pero ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y que es un miedo que se aprovecha, ¿no? Para instalar esta imagen. O sea, me acuerdo de un libro que hace unos años también fue como muy conocido, que es este libro de Abigail Shrier, que yo critiqué después de lo trans, de Daño Irreversible. Y la cosa de Daño Irreversible es que de repente te coloca una portada donde tú tienes una especie de muñequita de una niña, pequeña, de 4 años, no tendrá más, y una especie de agujero, como diciendo, lo que van a hacer los malvados médicos y las malvadas personas trans es recortarle el útero y mutilarla a través de operaciones. Nadie ha propuesto eso nunca, ni esto nunca en los textos legales, que eso sucediera. Nadie le ha hecho nada a estos niños de 4, 5, 6 años. Pero cuando tú entras dentro de ese pánico o generas esa imagen, es muy fácil utilizarla como miedo. Y la cuestión de chivo expiatorio de mujeres trans no es algo nuevo, ¿no? Sobre todo porque hay una parte de lo que tiene que ver con mujeres trans que siempre ha sido vinculado a esta idea del engaño, o de la operación de engaño de parecer una cosa, luego resultar otra, y al resultar esa otra también suponer una suerte de desestabilización o de puesta en cuestión, tanto de cuál es el lugar del deseo para los hombres y su propia identidad como hombres, que es una identidad muy fundada en soy un hombre macho unga unga, deseo a las mujeres, ¿no? La definición de lo que es mujer como una cosa mucho más tambaleante y todo aquello que hace que de alguna manera
se tambaleen los roles de género o se tambaleen como esos pilares o bloques tan sacrosantos en lo que está fundamentada esa sociedad como algo amenazante, algo que genera esa amenaza. Y esto sumado a que, afirmativamente, tú escoges también como chivo expiatorio a una población precisamente porque son menos, precisamente porque hay como menos altavoces dentro de lo que cabe, porque la defensa es más difícil y porque de algún modo también resulta más sacrificable. Claro, Totalmente. Claro, Totalmente. porque electoralmente, claro, más da. Y está ¿no? vinculado Entonces a todo me el voy a mundo. cargar a estas que me funcionan como excusa para cabrear a todo el mundo y que me dan, o sea, sus vidas me dan un poco igual, pero son pocas. Claro, pero ojo, o sea, también aquí hay una cosa que también planteé otro día, que es, también hay una ilusión en esta idea, esta especie casi de solución final, ¿no?, contra las personas trans. Yo recordaba las palabras, no creo si eran de Janice Raymond en este momento, que decía aquello de mandatar moralmente a las personas trans fuera de la existencia, como el fin último, ¿no?, que tenían buena parte, y esto hablo del siglo XX, hablo de 1970, de las teóricas de ese primer feminismo de reacción trans excluyente, y es que hay una ilusión dentro de eso. Es decir, por más que tú no permitieras ningún cambio en la documentación o que prohibieras cualquier tipo de tratamiento hormonal u operaciones, la clandestinidad tampoco es una cosa nueva para las personas trans. Y el acceso por vías que no son el Estado, tanto a medicamentos como a reconocimientos, igual que toda la vida se han forjado pasaportes falsos, no es algo nuevo dentro de este mundo. Es decir, no se puede a través de la ley acabar con la existencia de un colectivo, a no ser que lo persigas y lo encarceles y lo mates. Sí, es lo que decía Hunter Schaffer, es como, estamos aquí, vamos a seguir estando aquí, siempre hemos estado aquí y siempre vamos a estar aquí. Claro, entonces... pero sí que hay una especie como de deseo de acabar con algo, que yo sí que me pregunto de dónde surge como ese deseo de... ¿Tú no tienes resuelto esto? Es que yo creo que no tiene nadie resuelto. O sea, bueno, es que es curioso. O sea, me parece que es una guerra... Yo creo que en realidad ese deseo de querer acabar con algo es como... Sobre todo, no se tiene del todo conciencia muchas veces de qué es lo que se desea, y creo que también como es relativamente fácil verse arrastrada como por esta especie de corriente grupal. Creo que otra cosa que genera como esta especie de mundo de la reacción trans excluyente es a mucha gente una identidad y un sentimiento de grupo. Y un sentimiento de reconocimiento en medio de la soledad. Y eso construye también algo peligroso. O sea, es como cualquier fundamento de radicalización o casi comportamiento de una secta, ¿no?, lo que acabas generando ahí. Y ahí puedes acabar diciendo, pues eso, que quieres acabar con todos los derechos de personas trans, sin ser del todo consciente de que lo que estás pidiendo es acabar con una minoría, acabar con un colectivo. O sea, yo no creo ni siquiera que de todas esas personas odiantes sean conscientes de esta especie de voluntad. Por eso he dicho que esto era un síntoma objetivo. Claro. Creen que están acabando con una ideología, no con una población. Por eso mismo, pero porque el saco, o sea, quiero decirte, la peligrosidad que ahora mismo yo ya sí que estoy viendo, incluso desde las noticias de Telecinco, fijaos, que hay como un movimiento, ¿no?, como de intentar parar, pues eso, todas las fake news. Por ejemplo, ahora están saliendo unas aplicaciones que se llama Brothers, que no sé si lo habéis visto, que me ha parecido fantástico, en el que los chicos de forma anónima dejan entre 13 y 16 años o entre 13 y 18 años sus notas tipo me siento fatal con mi cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como sus preocupaciones un poco de toda la manosfera que se han encargado de alimentar con cuestiones como las que tú has dicho, y es ¿cómo revalido yo mi deseo? Si mi deseo ya estaba súper definido, yo tenía que tener una mujer que me echaba en la plaza del pueblo y ya está, y ahora la globalización o internet me ha incorporado una pluralidad de opciones y de tal que me hacen verdaderamente pues decir, oye, no, yo es que tengo una atracción o tengo unas necesidades distintas a las que yo pensaba que infundadamente tenían, y esto también surge por parte de los varones heteros que de pronto se hacen turbo chasers, claro, que yo no sé si tú estás familiarizada. Bueno, los chasers, claro, no, mi niña afortunadamente es bollera, por favor, no me metas no le digo a ella. Bueno, pero se reciben muchos mensajes directos en Instagram. Claro, ¿en serio? ¿De hombre, chasers? claro, Que vale, un momento, no. para, porque tengo que contar a la gente que nos esté escuchando quiénes son los chasers. Los chasers son esas simpáticas personitas que, sobre todo a través de aplicaciones tipo Grindr, aparecen, se follan a las tranis, o sea, buscan mujeres trans, y una vez que
que tienen su relación, por supuesto. Además es que Alex Delacroix lo describía de una forma fantástica, que decía que todos tenían un polo y todos tenían que irse a comprar un regalo para su prima porque era justo su cumpleaños. Es en ese momento, o sea, un polo, no un polo de coches, o sea, un polo de coche, quiero decir. O sea, todos tenían como el mismo modelo de vehículo y que, por supuesto, una vez que tú luego te metías en la aplicación, nunca dan el teléfono, y una vez te metías en la aplicación ya te habían bloqueado, te habían eliminado y se hacían otro perfil. Unos fetichistas peligrosísimos. Claro, entonces a lo mejor tampoco queremos una sociedad que se construya con ese... O sea, quiero decir, te entiendo que el morbillo de la clandestinidad y de todo eso, bueno, pues puede generarte ciertas cosas, pero a lo mejor tampoco queremos una sociedad en esos niveles de oscuridad, sino que simplemente pues esté solvente sobre pues una educación, una formación. Entonces lo que se habla de todas las infancias y todas estas cosas es, oye, mira, yo voy a ir 1 hora de todo un curso escolar lectivo a explicarles a los chavales y a las chavalas que hay otras cosas, que no pasa nada. Que esto es posible. Claro, iré con mis rastas y ya está. Y entonces explicaré y que la amenaza no existe. O sea, que la amenaza no es tal. Que una cosa es que exista. Claro, que puede haber personas trans malas y pedorras, torpes, racistas, violentas, totalmente. Tontas, pero que la amenaza... tontas. Pero que la amenaza no existe. Quiero acabar, y ya te despedimos, Eli, con una cita pequeñita de Una breve historia de la transmisoginia de Jules Gilles Peterson, que se pregunta, y es creo que la pregunta que nos hemos lanzado aquí también, ¿por qué la transmisoginia es tan compatible con la política autoritaria de derechas? ¿No? ¿Por qué le ha servido tanto? ¿Por qué lo ha convertido en una gran amenaza? Y ella responde, porque afianza las jerarquías sociales mediante la producción de una amenaza imaginada por parte de quienes tienen menos poder. O sea... estas señoras que quieren estar en los consejos de administración quieren seguir estando en los consejos de administración. Y las que quieren serlo no van a llegar a ser ni presidentas de la comunidad de vecinos. Exactamente, porque es una amenaza, o sea, es una aspiración muy lejana, exigiendo violencia para silenciarlos. Quienes promueven la transmisoginia obtienen el raro privilegio de ser al mismo tiempo la víctima, el juez, el jurado y el verdugo. La víctima de que se las aparte de los consejos de administración. Total. Claro, la víctima de un terror imaginado, y además pues pueden machacar, excluir y eliminar derechos de las víctimas reales. Podríamos estar 7 años, la verdad, hablando de este tema. Fíjate tú que decías en Después de lo trans que estabas hasta el mismo coño de hablar de lo trans, y aquí estamos años después, Eli. Ya lo siento, verdad, mi niña. Qué pesadilla, tía. Y además es que hablas tan bien que encima es que se cae en el abuso, yo lo sé. se cae en el abuso. Sí, a lo mejor ha sido transmisoginia lo pesadas que hemos sido contigo. No. Nivel alto. Sí, eres una transplomo, eso es lo que eres. Transplomo. Eres transplomo. Transploiters. Yo os perdono en nombre de Padre, Filis, Espíritu Santi. Amén. Calla, por favor, Bergoglio, se te quiere. Esperemos que estés volando alto. Por cierto, ¿habéis visto el rigor mortis que tiene Gorglio? Sí, bueno, y en las manitas con el rosario. Es que, claro, yo... ¿Le da un rigor mortis especial? No, siempre les dan rigor mortis, pero es que como tenía ya los dedos un poco... Mi niño. A ver, 88 años, ¿eh? Sí, y nada. En fin, por favor. Y aún así llamaba Gaza todos los días para preocuparse. ¿Ves? Peluche. Bueno, oye, bueno, no sé qué te iba a decir yo. Bueno, pues eso, que veremos el funeral. ¿El conclave? El conclave, claro. Qué divertido. Fumata blanca, ya, el por favor. Es conclave, que es muy divertida, que es un desmadre. Es como Mean Girls, pero de cardenales. Es un poco divertida. Drag Race de cardenales. Drag Race de cardenales. Todas allí. ¿Tú has visto Conclave? Es muy divertida. No la he visto. Conclave, es buenísima. Vedla. Nada, que España sigue siendo, a base de que todo el mundo haga el ridículo, pues España continúa siendo un islote de civilización. Yo no me canso de repetirlo, la verdad. Viva España, viva esta España, por favor. Esta España es nuestra. Esta España mía, esta España nuestra. Esta España nuestra. Gracias, Elizabeth. Eli, eres la mejor. Te queremos hacer todo el rato mejor. pedorretas también, ¿eh? Pero bueno, o sea, aquí una persona, o sea, una filósofa, una escritora de reconocido prestigio, por favor, déjame que te haga pedorretas. Hasta la semana que viene. Adiós, pecera. Adiós. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.